Muy buenos días. Quisiera agradecer al Seminario Interdisciplinario de Bibliología y en especial, por supuesto, a la doctora Garone por permitirme compartir una pequeña parte de mi investigación sobre la cultura impresa colonial, que es el campo de estudio sobre el que llevo trabajando ya hace más de 5 años. Se entiende entonces que la intervención que presento hoy, que lleva por título El diseño colonial del saber hacia una tipología editorial del primitivo impreso mexicano, forma parte de un estudio más amplio en el que trabajo la cultura impresa mexicana, poniendo énfasis en el estudio de las trayectorias profesionales de los impresores e impresoras y en la organización sociolaboral de los talleres tipográficos en los que se firmó esta primitiva producción. El análisis histórico y material del mundo del libro impreso se limita, en mi investigación, al marco geográfico de la Nueva España, aunque, como todos ustedes sabrán, resulta necesario en ocasiones establecer un diálogo con la imprenta española, precisamente por la relación unidireccional que se estableció durante todo el periodo colonial entre la imprenta española y la imprenta mexicana. En cuanto al marco temporal, mi estudio se limita al año 1539, que es el año en el que se funda la primera imprenta en México, y alcanza hasta el 1634, que es el momento en el que empiezan a desaparecer los primeros talleres tipográficos de América. No obstante, y esto es lo que pretendo presentar concretamente en mi intervención de hoy, en este último año mi trabajo se ha centrado en poner el foco de atención en la naturaleza de esa producción impresa y en el impacto que pudo tener en el conjunto colonial de la dominación cultural. En tanto, esta primitiva cultura impresa respondió al paradigma europeo de conocimiento racional que fue establecido por Europa como arquetipo universal. Dicho propósito, entonces, el de analizar esta producción impresa en el proceso de occidentalización del México español, me ha exigido delimitar la producción catalogada en el caso de cada impresor e impresora, como podrán comprobar en la diapositiva siguiente, con el propósito de poner de manifiesto la necesidad y la pertinencia de establecer una tipología editorial general y panorámica fundamentada en la finalidad y uso de los productos editoriales que se imprimieron durante la época de la primitiva imprenta colonial e interpretar esta producción impresa en su conjunto en su justa significación sociohistórica, con la finalidad de averiguar cómo se articuló el proceso de racionalización y la constitución epistémica del continente para los fines de una maquinaria estatal encaminada a controlar todos los órdenes de la vida social novohispana. El único requisito entonces para el análisis metodológico que vamos a seguir será el que todas estas producciones culturales que vamos a trabajar hayan sido impresas entre el periodo de tiempo trabajado, 1539-1634, y por lo tanto que sean o no insertas en una u otra tipología en función de sus rasgos formales y materiales, la función con la que sus productores las piensan en el momento en que las sacan a mercado y el uso que de ellas se va a hacer. En este sentido, como podrán ver en pantalla, se han analizado y catalogado las imprentas, las producciones impresas por Juan Pablo, Antonio de Espinosa, Pedro Charte, Pedro Valli, Antonio Ricardo, Diego López Dávalos, Diego Garrido, Enrico Martínez y sus esposas, hijas y viudas, Brígida Maldonado, Jerónimo Gutiérrez, Ana de Herrera, María de Espinosa, María de Sansoric, Catarina del Valle, que son los nombres principales asociados a la producción impresa en la época trabajada. Para alcanzar nuestro objetivo, nuestro propósito principal, el de articular la reflexión en torno a la primitiva producción impresa, debemos plantear nuestro propósito articulando nuestro margen de pensamiento en torno a dos núcleos de interés. Por una parte, pensaremos las formas y efectos de esa colonialidad cultural, comprobando cuáles fueron los estándares de expresión intelectual y de producción del conocimiento impuestos, que lograron desplazar, o si se quiere, subalternizar los patrones de conocimiento de las culturas prehispánicas. Por el otro lado, tendremos que comprobar cómo ese modelo epistémico, desplegado por el nuevo orden mundial europeo, se materializó en toda una serie de productos editoriales concretos que respondieron a los intereses y necesidades de la acción conquistadora. Solo así, planteados estos dos objetivos, podremos evaluar, y eso es lo que muestro o pretendo mostrar en mi intervención,
¿Hasta qué punto el circuito de la comunicación impresa y editorial contribuyó a cimentar la episteme occidental europea como única forma legítima y válida de saber y producir conocimiento hasta bien entrado el siglo XVIII? Quizás, más allá de esta reflexión, el interés que plantea mi intervención, o que al menos pretende plantear, sea precisamente el de favorecer una descripción pretendidamente rigurosa de estos dispositivos formales y materiales, a través de los cuales alcanzaron a su público receptor las principales materias de conocimiento coloniales, con el propósito de comprobar qué usos y significaciones tuvieron cada uno de estos productos editoriales que vamos a tipologizar y qué operaciones de construcción de sentido pudieron darse con su recepción. Para asumir esta empresa y valorar el impacto que pudo tener la industria editorial del México del siglo XVI, les propongo entender lo impreso en líneas generales como un producto cultural en sentido amplio. Es decir, debemos entender lo impreso en tanto objeto que dialoga con las condiciones materiales de su existencia. O, dicho de otro modo, partiremos de una concepción del producto impreso en tanto objeto cultural que guarda una relación directa con respecto a sus condiciones de producción y cuyo impacto aspira a transformar el marco educativo, religioso, político y cultural en el que se inserta. Nuestra propuesta tipológica, que ordena esta producción impresa en el periodo de tiempo señalado, deja fuera de la clasificación a todas aquellas obras que circularon impresas en Nueva España, pero que no se imprimieron en las oficinas tipográficas de la capital del virreinato que hemos citado a cargo de los impresores anteriores. Por lo que, en mi reflexión, se prescindirá de todo el conjunto de obras que se importaron a la colonia, en su mayoría, por supuesto, procedentes de España, y que circularon durante el periodo de tiempo estudiado como instrumentos para auxiliar la labor de colonización. El corpus de ediciones que vamos a clasificar para exponer la propuesta de tipología editorial que muestra en pantalla y que ahora comentaremos, amalgama diversos modelos de impresos en lo que respecta a su formato, su extensión y su género literario, si atendemos exclusivamente a sus formulaciones textuales. No será, por lo tanto, su presentación o las formulaciones textuales de su contenido los criterios que limiten la inserción o rechazo de una obra en la propuesta de clasificación que presentamos a continuación. Sí lo será, como ya se ha dicho, el hecho de que sean productos impresos con la técnica manual, pues solo nos interesará las obras salidas de los primeros talleres de imprenta novohispanos que conformaron la industria editorial del primer siglo. El acercamiento a esta producción impresa que realizamos se realiza únicamente desde la perspectiva editorial. Somos, por supuesto, conscientes de la infinidad de posibilidades, enfoques y propuestas metodológicas disponibles para especular una posible ordenación de la comunicación de impresos que se dieron cita en estas imprentas. Sin embargo, el enfoque editorial nos resulta especialmente útil en tanto nos permite agrupar y categorizar toda la producción trabajada atendiendo a los criterios con los que el propio público lector consumió esos productos, los juzgó y los reconoció como propios de una categoría editorial concreta. Las características globales con las que deberá contar cada uno de los impresos que se inserten en una u otra categoría estarán relacionadas entonces con sus rasgos formales y materiales, así como con la función y uso que se le asigna a cada edición en cuestión, una vez terminado el proceso de impresión. Consecuentemente, el conjunto de obras agrupadas en una categoría concreta compartirá un formato estandarizado e identificable que nos permitirá codificarlas en función de la estrategia editorial que se persiguió con su publicación. Finalmente, una vez expuesta la tipología editorial que ven en pantalla y que ahora comentaremos, formularemos algunas proposiciones a partir de los datos obtenidos sobre las prácticas generadas por cada uno de los productos editoriales analizados, poniendo especial interés en los usos y los efectos de sentido producidos por cada uno. En definitiva, al hacerlo y dar valor al estatuto de estas ediciones desde una perspectiva conjunta o panorámica, podremos aproximarnos a la imagen prototípica que se tuvo en la época de estas obras de su uso y funcionalidad y evaluar el alcance que tuvieron estos productos como fuente de emisión ideológica mediada por la acción conquistadora. Para la puesta en marcha de la propuesta de clasificación que se muestra en pantalla, se ha tratado de organizar la totalidad de los productos impresos recogidos en los catálogos de los primeros impresores e impresoras de América, que constituyen en concreto el capítulo segundo y tercero de mi tesis doctoral,
y que aquí por cuestión de formato entenderán que no puedo enseñarles, pero que han podido observar de manera gráfica en estos esquemas que les mostraba con anterioridad, que dan cuenta de las fluctuaciones en la producción de cada uno de los impresores e incluso que les pueden ayudar a comparar la producción de unas casas impresoras y otras. Bien, por lo que, en primer lugar, para llevar a cabo esta propuesta tipológica que les comento, se ha recopilado toda la información que previamente se había ordenado en los diversos catálogos, poniendo de manifiesto todo el material conservado en las fuentes, los archivos, las bibliotecas internacionales que hemos podido documentar, visitar y catalogar. Una vez seleccionada la totalidad de la producción relacionada con los negocios de imprenta trabajados, se ha optado por llevar a cabo una primera clasificación de la producción, atendiendo a su función y a su finalidad. Realizada esta primera categorización, se ha reparado en cada grupo de impresos y se ha profundizado en las cuestiones relativas a su estructura más o menos homogénea, así como en su extensión, tratando de reunir la información común a las ediciones de cada agrupación para extraer las características generales de cada producto editorial, como se mostrará en las diapositivas que siguen. Atendiendo a lo dicho, la propuesta de clasificación que aquí se presenta y que se les muestra en pantalla se articula en torno a una ordenación tipológica dividida en dos grandes categorías que ven señaladas en negrita, la de los libros preceptivos y la de los libros de ocio breve y suceso. En este sentido, toda la producción impresa que se consigna en los catálogos de los impresores que hemos podido trabajar se incardina de forma más o menos clara en estas dos grandes divisiones. La de los libros preceptivos, destinados a normar la acción de los habitantes de los territorios no hispanos, y la de los libros de ocio breve y sucesos, consignados a distraerles, informarles y estimularles mediante relatos y noticias breves. Como es lógico, y ustedes imaginarán la acción conquistadora y la necesidad de influir en la formación ideológica de quienes habitaban los lugares que señalábamos, estimularon la producción y difusión de la literatura normativa frente a las letras de ficción o entretenimiento que fundamentalmente se importaron desde España en este periodo inicial que trabajamos. Por lo que la categoría de libros preceptivos constituye el núcleo de la primera producción impresa que se desarrolló en Nueva España y está constituida por un corpus de ediciones que amalgama diferentes obras y que pueden tipificarse de muy diversas maneras. Con la voluntad de distinguir los diversos productos editoriales que se integran en la categoría de libros preceptivos, hemos segmentado el conjunto en 4 divisiones de las que se desprenden diversas subdivisiones, como pueden comprobar en pantalla. La de los libros preceptivos de carácter religioso, que incluirían los impresos litúrgicos, los impresos para el ejercicio religioso y el culto, los impresos para la evangelización, los libros preceptivos para la enseñanza y aprendizaje de las lenguas, los conocidos como vocabularios, gramáticas, etc., los libros preceptivos, organizativos o regulativos, que consignarían los impresos dedicados a la organización y gestión pública del Estado, a la organización y gestión de Iglesia o a la organización y gestión de diversos documentos de interés particular, y finalmente la de los libros de carácter científico y humanista. Las coordenadas de cada categoría nos permiten comprender cómo cada tipo de producto cultural se integra en un conjunto u otro en función de la unidad textual y de extensión que presenta, así como en relación a la estrategia editorial a la que responde. Atendiendo a sus particularidades, las diversas categorías se categorizan por una serie de rasgos constitutivos definitorios que, sin ser determinantes, sí nos permiten brillar una serie de diferencias entre unos grupos y otros. Dichas características globales, que pueden verse en pantalla, sé que hay mucho texto, no me interesa fundamentalmente que seamos capaces de revisarlo todo, sino simplemente que vean ustedes cómo cada categoría que acabamos de explicar y de tipologizar tiene una justificación si analizamos las características materiales y formales que definen dicha categoría, es decir, los impresos litúrgicos, los impresos de ejercicio religioso, de evangelización y las demás categorías que hemos presentado en la diapositiva anterior tienen unos usos, unas características materiales y unas características formales definitorias que los identifican como grupo y los diferencian de los otros. Esto lo hemos hecho, esta sistematización de las características, en el caso de todas las categorías presentadas, como podrán comprobar. Aquí en pantalla lo pueden observar. Fíjense entonces, más allá de la letra caótica que presentan estas diapositivas,
cómo a través del estudio de las formas materiales y formales en las que un texto se presenta a su lector, se afianza su contenido y se asegura la lectura que de él se va. Si bien hay que tener en cuenta, evidentemente, que al analizar esta materialidad y funcionalidad que nos sirve para legitimar la propuesta de tipología editorial que presentamos, esta no establecerá unos efectos de sentido determinados y permanentes, sino que, como resulta lógico, variarán con el paso del tiempo a medida que avance el proceso histórico de la colonización. Tal perspectiva justifica que a partir del análisis editorial de la producción impresa que hemos presentado como propuesta, se pueda construir una aproximación a las redes culturales y de sentido globales que organizaron los modos de acceso al texto, su recepción e interpretación. La primera conclusión a la que podemos llegar a partir del análisis tipológico que hemos realizado es precisamente que entre las obras que en un primer momento estuvieron destinadas a la producción impresa en la colonia, hay que distinguir aquellas obras que estuvieron consignadas para las sociedades indígenas, es decir, para el público neófito, mientras que hay que distinguirlas, como digo, de aquellas obras destinadas a los habitantes occidentales del México novohispano. Dado que, más allá de las apropiaciones que se pudieron hacer de los textos, los usos de los impresos y los procedimientos de interpretación fueron significativamente diferentes en un caso y en otro, como también lo fueron las fórmulas editoriales que se adecuaron en función de cada uno de los productos al conocimiento y las capacidades de sus receptores. Somos conscientes que tal clasificación, que se sostiene en el gráfico que ven ustedes en la parte izquierda superior, como sostendría acertadamente Chartier, se basa en un juicio estrictamente sociográfico que postula de manera implícita que las divergencias culturales estuvieron organizadas según la categorización social. No obstante, pese a que Chartier esté no cierto y tal división resulte sesgada y reduccionista, en el caso que nos ocupa es evidente que las costumbres culturales se organizaron en relación a una red de dispositivos de poder que establecieron como elemento ordenador del desglose social y cultural la distinción entre lo europeo y lo otro. En este sentido, la perspectiva fijada por la sociología cultural en este punto en concreto constituye una fuente válida para aproximarnos la historia de las apropiaciones en el México colonial, en tanto, más allá de la pluralidad de empleos que se pudo hacer de la producción impresa que hemos consignado en la tipología, en la propuesta tipológica, la apropiación social de los discursos en términos Foucaultianos, si se quiere, estuvo sometida a un control exclusivo por parte de las autoridades que pautaron los procesos de construcción de sentido de los diversos productos editoriales en relación a sus usos y a su funcionalidad. Otra idea evidente tras el análisis de la propuesta que hacemos es el balance porcentual según la distinción de cada uno de los productos editoriales, es decir, más allá del público al que estuvieron destinados, si nos centramos concretamente en la tipología de impresos que se imprimió según la clasificación que hemos realizado, tendríamos un gráfico resultante como el que proyectamos en la parte inferior de la pantalla. Si leen el gráfico con atención, podrán comprobar cómo el imperativo mesiánico imprimió un peculiar carácter en la primitiva producción americana, por lo que gran parte del contenido de los primeros impresos de México fue destinado a los misioneros y evangelizadores que habían de, por supuesto, llevar a cabo la acción de la colonización. Por lo tanto, la mayor parte de la producción impresa durante este tiempo estuvo destinada a destinar el objetivo a los misioneros y evangelizadores que habían de garantizar sus enseñanzas, así como a aquellos obligados a asimilarlas. La inquietud pedagógica humanística inspiró la impresión de numerosos recursos didácticos de materia religiosa que adecuaron su mensaje catequético y devocional a las lenguas locales para facilitar la asimilación de sus contenidos. Fruto de esta voluntad en el ejercicio de los enseñantes son la gran cantidad de productos editoriales religiosos vinculados a la liturgia, a la devoción y al culto, a la evangelización doctrinal o al aprendizaje y enseñanza de las lenguas, como pueden comprobar en el gráfico señalado en el que concretamente se enmarca esta producción de la que les hablo.
También tienen en la parte inferior un gráfico que señala cómo la mayor parte de estas obras, que en un primer momento estuvieron escritas en lenguas vernáculas, es decir, en lenguas indígenas, a partir de 1565 en adelante dejaron de escribirse en lenguas vernáculas y pasaron a escribirse fundamentalmente en español. Evidentemente, en el caso de estos materiales, tanto de las doctrinas como confesionarios, como de las obras destinadas al aprendizaje y la enseñanza de las lenguas, el caso de que dejaran de escribirse en lengua vernácula tuvo mucho que ver con la celebración de los dos concilios provinciales, concretamente el segundo y el tercero, que tuvieron lugar entre 1565 y, si no me equivoco, 1585, y que advirtieron del agravio que suponía traducir el mensaje divino a las lenguas indígenas. También, por supuesto, como todos ustedes sabrán, tuvo mucho que ver el establecimiento en 1571 aproximadamente del Tribunal del Santo Oficio de Nueva España, que también persiguió la publicación de este tipo de obras en lenguas vernáculas. Bien, en el caso de los otros grandes impresos que circularon durante la época colonial, tenemos los impresos organizativos, tanto para la gestión del gobierno de la Iglesia o aquellos documentos de interés particular. En el caso de los primeros, fueron consignados a fijar las pautas jurídicas, legales y políticas de la Nueva España. Se incluyen en esta amplia tipología todos los productos editoriales emitidos por las instituciones de carácter judicial, administrativo o de gobierno, en una línea similar a la de la publicación de gran volumen de literatura jurídica. Se encuentran los textos para la organización y gestión de la Iglesia. En este aspecto, los impresos relativos a la gestión regia y de gobierno pautaron las disposiciones jurídicas, mientras que los productos para la organización de la Iglesia contuvieron la actividad administrativa de la autoridad eclesiástica. Junto con la impresión de estos textos para la organización del gobierno y de la Iglesia, tenemos los textos de interés particular que pueden comprobar en el gráfico inferior de color naranja cómo entre el año 1590 y 1634, en el que acaba nuestro estudio, se da una eclosión de este tipo de impresos, es decir, se populariza la impresión de impresos de interés particular. Fíjense, entonces, como digo, en el gráfico inferior, como a medida que avanzan las décadas, este tipo de impresos se imprimen con mayor frecuencia. Tomando como referencia la clasificación tipológica anterior, podemos advertir cómo la publicación de este tipo de impresos tuvo una mayor presencia en las imprentas, especialmente a comienzos del siglo XVII, al surgir en las gentes la necesidad de disponer e informar, así como de ser informadas de los sucesivos eventos que tenían un carácter puntual, como por ejemplo la presentación y defensa de tesis doctorales o los funerales. Además de esta producción editorial, las oficinas tipográficas novohispanas también firmaron un buen número de literatura científica y humanística que da cuenta del alto nivel intelectual de la colonia, así como del interés que despertaron las particularidades de todos aquellos territorios. Frente a este tipo de impresión, como decíamos antes, frente a estos impresos preceptivos que incluyen una gran nómina de impresos diversos, de diferentes subtipologías, tendríamos los impresos de ocio breve y sucesos, que como les he comentado ya en el siglo que trabajamos, 1539-1634, fueron sobre todo importados desde España y no tanto impresos en las oficinas tipográficas de la capital del virreinato. No obstante, más allá de las pautas cuantitativas de producción que pueden ver resumidas en la gráfica que les presento, a nivel porcentual aparece cada una de las tipologías que hemos consignado y el tanto por ciento, el porcentaje concreto de impresos en el caso de cada una de ellas. Digo que más interesante que las pautas cuantitativas quizás resulta especialmente útil advertir cómo la matriz colonial hizo fluctuar esa producción editorial a lo largo de las décadas. Dicha permuta en la producción editorial que se imprimió en la colonia, como se ha apuntado, no respondió únicamente a un cambio en las estrategias editoriales pautado por la industria de consumo cultural, sino que respondió a la propia evolución, como resulta lógico, de la sociedad colonial y de sus necesidades. En este sentido, la idea de la metrópoli española como centro de organización político y social se vio reflejada en los campos de publicación editorial que paulatinamente ampliaron sus productos editoriales a través de la difusión de impresos de materias cada vez más variadas, especialmente políticas, económicas, filosóficas o incluso científicas vinculadas a la evolución de la genealogía de pensamiento, si se quiere, europeo, pero cada vez con una mayor impronta del México colonial a medida que avanzaba el tiempo.
En este sentido, se puede establecer como una temporalización de la producción impresa que nosotros consignamos en 3 épocas diferentes, del 1539 al 1550, donde sobre todo se produce la impresión de impresos litúrgicos, de ejercicio religioso del culto, de evangelización para la enseñanza de las lenguas. Una segunda etapa en este momento hasta 1600 aproximadamente, donde ya se da un mayor número de impresión de los impresos organizativos que hemos explicado, y a partir de 1600 en adelante, donde ya las materias aparecen cada vez más variadas y donde se imprime todo tipo de impresos vinculados a la actividad científica, incluso al ocio breve o a las relaciones de sucesos. No queremos decir con esto que en las otras etapas no se impriman este tipo de productos, sino que es en estas 3 etapas diferenciadas donde podemos comprobar un mayor o menor número de impresión de estas tipologías que hemos consignado. Lo dicho hasta aquí, entonces, da cuenta de cómo el panorama editorial del primer siglo de la imprenta responde en su conjunto a un cuidado programa que primero transformó los códigos figurativos y gráficos, luego cambió los medios de expresión y transmisión del saber y finalmente condicionó la conformación del México colonial y sus imaginarios simbólicos. Así pues, el recorrido anterior, que nos ha permitido sistematizar y clasificar los diversos productos editoriales que circularon durante este tiempo en una propuesta tipológica que, por supuesto, estaré encantada de debatir y de problematizar, digo entonces que gracias a esta tipología editorial podemos comprender algunos fenómenos de la sociedad colonial del momento, a la vez que nos habilita esta perspectiva general para entender cómo, desde la puesta en marcha de la cultura impresa en Nueva España, la occidentalización del territorio respondió a un cuidado programa de dominación fundamentado en los procesos de producción, distribución y recepción de los productos impresos y de las prácticas de lectura. El propósito entonces con el que quiero culminar esta intervención es el de poner de manifiesto, después de este breve recorrido, la utilidad del estudio de la dimensión material y editorial de los textos como punto de partida fundamental para entender los dispositivos de codificación y también de decodificación del sentido que guiaron el significado atribuido a los diversos productos editoriales que circularon durante el primer siglo de la imprenta en Nueva España. Dicho planteamiento da cuenta de la relevancia del estudio de las formas gráficas y de las modalidades de inscripción del contenido en los impresos, para articular un análisis teórico y objetivo sobre las diversas modalidades de apropiación lectora de un público editorial concreto. Entendiendo los impresos, por supuesto, como dispositivos materiales y discursivos en toda su amplitud, especialmente importantes en un contexto de transformación expresiva e imposición cultural como fue el México colonial. Con esto entonces terminamos con esta propuesta de tipología editorial que no es más que una reflexión en torno a cómo poder clasificar y sistematizar el conjunto de la producción impresa para analizar en qué punto el circuito del libro y de la comunicación impresa se estableció como un sistema de dominación simbólica orientado a la evolución del México colonial, siempre en relación con la evolución, con el desarrollo cultural de la Europa del momento. Muchas gracias, estaré encantada de debatir acerca de mi propuesta y, por supuesto, de responderles todas las preguntas que les hayan surgido a lo largo de esta presentación. Gracias.